Evangelio de Marcos. Lección 12. Juzgado y crucificado. Para este momento, Cristo ya ha declarado abiertamente su identidad ante el sumo sacerdote. Sin embargo, esto no le evita seguir sufriendo injusticias. Lejos de reconocer al ser que estaba frente a ellos, los miembros del Sanedrín deciden condenarlo a muerte. Veamos brevemente algunas de las acciones mencionadas en el capítulo 15 y que nos dicen estas acerca de los personajes que las realizan. Tras ello, reflexionemos especialmente sobre las palabras pronunciadas por el centurión que vio morir a Cristo. Respecto a Pilato, este se maravilla dos veces. Maravillarse ante la firme y valiente actitud de Cristo, no obstante, no lo hizo actuar en consecuencia. Su proceder fue, más bien, a todas luces injusto y prácticamente irracional, aunque ciertamente conveniente a fin de no provocarse problemas con la alborotada muchedumbre. Maravillarse tras saber que Jesús murió más rápido de lo común, versos después, lo hace actuar con escepticismo, pero finalmente le lleva a hacer algo, entre comillas, en favor de Cristo, entregar su cadáver a José de Arimatea. Por su parte, las mujeres que han seguido a Cristo hasta el Calvario son descritas como sus servidoras. El verbo servir, en Marcos, siempre es una acción que alguien realiza en favor de Cristo. La suegra de Pedro sería otro ejemplo femenino de ello. Paradójicamente, la única vez que la acción de servir no es realizada a Cristo, es cuando él mismo afirma que vino, no a buscar ser servido, sino a servir. Con respecto a Jesús, te diré que el haber sido atado lo equipara a Barrabás, el otro personaje al que en Marcos 15 también se aplica este verbo. El tono de mofa y burla con el que tratan a Jesús, y a la vez irónico como lo resalta el autor de la lección, puede verse también en las 6 veces que a Jesús se le llamará Rey, en este capítulo. Pero es su muerte la que se roba los reflectores, entre otras cosas, porque el verbo crucificar aparece 7 veces, y la palabra cruz 3 veces. Es tal el impacto que la escena de la crucifixión provoca en la mente y en la intención de Marcos al registrarla, que el papel que le dará a las palabras de un centurión viene a ser de lo más importante al final de este relato. Al declarar, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, el centurión contribuye a uno de los conceptos esenciales y más importantes de todo el Evangelio, a la confirmación de la identidad divina de Cristo. Pero, si el hecho de que un pagano y cruel soldado romano diga esto suena raro, notar que el texto griego iguala esta declaración con la de Marcos 1:1 es algo mucho más intrigante. Tanto Marcos 15:39 como Marcos 1:1 usan la expresión griega, Hijo de Dios, sin artículo, lo cual ciertamente no es lo más común en los evangelios. De acuerdo a la gramática y sintaxis griega, esto implica que lo que estas declaraciones subrayan es, sobre todo, la cualidad o esencia divina de Cristo. Pero, eso no es todo. Estudios comparativos y especializados han demostrado que existe una notable y gran similitud entre este título y el que se usaba en el culto imperial para referirse al emperador, según atestiguan documentos romanos de la época. En otras palabras, a Marcos no le bastó con demostrar la identidad divina de Cristo, también la usa como un recurso para contrarrestar el rol supuestamente divino del emperador. El único y verdadero Hijo de Dios, pese a ser crucificado con la anuencia de un funcionario del imperio, es Cristo, y no ningún César. Marcos y sus lectores lo sabemos, pero ahora un centurión también lo sabe, e incluso lo reconoce públicamente. Que un soldado de tal rango diga esto, uno cuya lealtad jurada e indivisa debía ser solo para el Hijo de Dios romano, ciertamente es un milagro producido por el poderoso sacrificio de Cristo. Es su muerte como una víctima inocente lo que produce ese efecto, ya que, a diferencia de la versión de Mateo, la muerte de Cristo en Marcos no va acompañada ni de apertura de sepulcros ni de un terremoto. La declaración del centurión funciona también como un antídoto contra el paganismo que rodeaba a los primeros receptores de este evangelio, pero es asimismo un recurso literario más empleado por Marcos. Que Dios mismo diga que Cristo es su Hijo al principio del evangelio, lee en Marcos 1:11, y que al final del mismo sea ahora un centurión el que lo diga nos dice que hasta el imperio y el mal reconocieron lo que el cielo ya había declarado. De esta manera, el inclusio o inclusión, recurso que consiste en repetir una frase o idea al principio y al final de una sección,
Formado por estas dos citas es una muestra más de los alcances teológicos que Marcos da a la identidad y dignidad de Cristo en su Evangelio. Mientras que sus compatriotas mienten repetidamente al acusarlo, será un pagano quien diga una gran verdad respecto a Cristo. No, él no conocía la Biblia, ni podemos saber todo respecto a cuánto afectó y cambió esto el resto de su vida. Lo que sí sabemos es que tuvo el valor y la sinceridad de decirlo cuando la mayoría de los más cercanos a Cristo lo abandonaron. Al respecto, Elena White dice lo siguiente: muchos llegaron a creer en Jesús cuando contemplaron las terribles escenas que ocurrieron. Recordaron la voz que se oyó al pie de la cruz en medio del ruido y la confusión, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Todas las miradas se volvieron hacia el lugar de donde provino la voz. ¿Quién había hablado? Era el centurión y un grupo de soldados romanos, paganos e idólatras. ¿Qué iluminó y convenció a estos hombres que no debían abstenerse de confesar su fe en Jesús? Fue el sermón que fue pronunciado en cada acto de Cristo y en su silencio siendo sometido a crueles abusos. En aquel cuerpo lacerado, herido y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció al Hijo de Dios. El Cristo triunfante, página 287. En efecto, la muerte de Cristo produjo efectos, las palabras del centurión también. Conviene preguntar entonces, ¿cuánto ha afectado nuestra vida dicho sacrificio y cuál es el efecto hoy de nuestras palabras respecto a él? Sin duda, este es un gran momento para replantearnos cuánto tiempo y qué prioridad que le damos a mirar a Jesús, ¿no te parece? Que el poder del sacrificio del Hijo de Dios continúe siendo una experiencia real en cada uno de nosotros.